y los fiscales entendieron que era cierto, o nos dieron la razón porque éramos médicos y éramos funcionarios, y empezó un juicio que terminó el año pasado con la condena de los ojeros que trabajaban en estos campos, que por supuesto no vivían en esta casa, que sabían que la gente estaba enferma, pero que recaudaban $700.000 por año por la venta de la soja en esas 400 hectáreas. 3 minutos, Medardo. Sí, un poquito. La siguiente. Inclusive la gente de la Facultad de Ingeniería hizo un estudio de la dispersión de los venenos cuando los aplicaban en los agrotóxicos en Ituzaingó, y lo hizo utilizando los estudios del viento en los últimos 10 años en la zona de Barrio Ituzaingó. Y el estudio, con un modelo de computadora que está, digamos, reconocido internacionalmente como el apto para este tipo de estudios, se demostraba también cómo la deriva caía justo en el lugar que había mayor cantidad de casos. O sea, todo este material nosotros lo presentamos en el juicio y fue lo que nos permitió lograr que la justicia condenara a los ojeros y reconociera que se estaba violando los derechos a la salud de la gente. Porque paralelamente hay un conjunto de falsa información, sostenida principalmente por los agrónomos que son cómplices de esto, no por todos, sino por los agrónomos que son cómplices de este sistema, que tratan de minimizar y asegurar de que esta deriva, esta dispersión del veneno es controlable. La siguiente. Bueno, Ituzaingó tiene un 33% de muertos por cáncer. O sea, fuimos a revisar de qué se habían muerto en los últimos 10 años los vecinos de Ituzaingó. Eso lo podemos hacer en cualquier municipio. Podemos ir a buscar una copia del certificado de defunción que está archivada en los registros civiles de todos los municipios. Municipios chicos se mueren 40, 50 vecinos por año. Y buscar qué dice ahí, de qué se murieron. Y ahí encontramos que el 33% se murieron de cáncer. Cuando en todo el país el 20% se muere de cáncer. Y en la ciudad de Córdoba, que ese barrio pertenece a la ciudad de Córdoba, el 19% se muere de cáncer. Y la primera causa de muerte en todo el país son los problemas cardiovasculares, con un 25, un 24%. Pero en Ituzaingó es la primera causa del cáncer con un 33%. La siguiente. Bueno, medimos en otros lugares como Brickman, Oliva y San Marcos Sud, también en distintos años cómo va aumentando la mortalidad por cáncer, cuando la ciudad de Córdoba se mantiene por debajo del 20%, y Carlos Paz, que no es fumigada, o que van cada artista que es peor, pero prácticamente por lo menos esos artistas hasta ahora no producen cáncer, solamente idiocia, digamos. Sigamos. Sigamos, por favor. En este caso es un solo pueblo, Noetinger, fíjense en cómo va aumentando, son pueblitos chiquitos, se mueren 20, 25 vecinos por año, pero esos datos sumados con otros datos, con otro pueblo, con otros pueblos, nos permiten verificar. ¿Y por qué tuvimos que hacer esto? Porque en la Argentina no hay un registro de cáncer. La presidenta lo creó el año pasado, porque nosotros veníamos denunciando esto, y que no había un registro de cáncer para ver cuál era la distribución nacional del cáncer. Recién ahora es obligatorio que los oncólogos y todos los hospitales hagan denuncias oficial al Registro Nacional de Cáncer. La siguiente. Los abortos es el otro problema. Abortos espontáneos, abortos no generados en mujeres en edad reproductivas. Un estudio hecho por la Universidad de Río Cuarto, ahí en las vertientes, mostraba un 19, un 20%, en Ituzaingó un 23% de las mujeres perdían embarazos, algunas 3, 4 veces. En Malvinas, Argentina, que es un pueblo que acabamos de estudiar, donde Monsanto está instalando una planta, encontramos que la media es de un 23% en todo el pueblo, pero los barrios que están más pegados al campo llegan a un 25, un 26% la cantidad de mujeres en edad reproductivas que pierden sus embarazos. Normalmente es un 2, un 4%. ¿No? O sea, no estoy hablando
de todos los embarazos diagnosticados, de cuántos se pierden, sino del universo de mujeres de edad reproductiva, cuántas tienen abortos, que es la forma de calcular los abortos inducidos, inclusive. La siguiente, vamos a pasar esto. ¿A quién afecta este problema? A la gente que vive acá. Este es el mapa de la soja, principalmente a la gente que vive ahí. En los pueblos chicos, o sea, nosotros hicimos un cálculo con la gente de geografía de la Universidad de Córdoba, sacando los pueblos grandes de más de 100.000 habitantes. El resto de los pueblos son pueblos chiquitos, donde hay menos de 1.000 metros para alguno de los lados donde está sembrado, ¿no? Y donde los vientos terminan haciendo de que se contamine todo el pueblo. En ese lugar existen 12 millones de personas. ¿A todos los afecta? Sí, a todos los afecta. Tengo muchos pacientes que son hijos de productores, algunos han muerto, otros están vivos, con dificultades, pero la mayor problema la tienen los trabajadores. Hay un pueblo que se llama Morrison, que está entre Rosario y Córdoba, donde el sojero más importante tiene 10.000 hectáreas de soja, un hombre grande, tiene cáncer. Y su nietita de 6 años tiene una leucemia también. Y los dos se están atendiendo en Europa y llevan la enfermedad bastante bien, prácticamente por curarse. Exactamente. Y 3 hermanos, 3 muchachos Torres, que viven en el mismo pueblo, que son peones rurales, los 3 se murieron. En los últimos 10 años se murieron los 3 de cáncer. Los 3 peones, la única posibilidad que tenían era ir a la obra social de los peones rurales, del Momo Venega, que ustedes sabrán, que no solamente es retrucha, sino que le daban medicamentos truchos para el cáncer, como quedó en la mafia de los medicamentos. O sea, no solamente eran pobres, sino que tenían unos dirigentes sindicales que eran unos traidores terribles y estaban condenados a morir, desgraciadamente. Bueno, esa es la situación en la Pampa Húmeda. Pero en los pueblos, en Santiago, en el Chaco, en Salta, los pueblos originarios, los campesinos pobres, son los que más sufren estas mismas enfermedades y se mueren mucho más rápido. La siguiente. ¿Cuándo afecta más? Estos son estudios hechos en Estados Unidos que muestran niveles de contaminación de las aguas superficiales, cómo varía y aumenta la contaminación con pesticidas de las aguas de consumo y cómo las malformaciones congénitas tomadas por la fecha de la última menstruación, o sea, si la mujer quedó embarazada en esta época, que es la época en que aumenta la exposición ambiental a pesticidas, también aumenta en esa época la cantidad de niños con malformación. O sea, el vínculo entre esa ventana de daño genético que nos mostraba el daño genético del ensayo Cometa, las aberraciones cromosómicas, esa ventana, si se da en esa época cronológica, que en Argentina es de septiembre a marzo, pero sobre todo de septiembre a enero, si quedás embarazada en ese momento y te están fumigando, las posibilidades de que perder el embarazo o tengas malformaciones son muy grandes, desgraciadamente. O sea, esto no lo decimos nosotros, este es un trabajo de Winchester, publicado en Estados Unidos. Siguiente. Vamos terminando, Medardo. Sí. ¿Desde cuándo tenemos este problema? Desde que aumentó el consumo de agrotóxicos. Fíjense, en el año 90, 30 millones de agroquímicos, de litros de agroquímicos se consumían en la Argentina. El año pasado se consumieron 340 millones de litros de agroquímicos, aumentó más del 1000%, y el territorio que se trabaja aumentó un 60%. Pasa que en la misma hectárea donde antes aplicaban 2 litros de glifosato por año, ahora están aplicando 13, 12, 14 litros de glifosato por año, porque los yuyos, las malezas, se le hacen resistentes y ahora necesitan aplicarle cada vez más venenos. La siguiente. La siguiente. La medicina basada en evidencia, que desde el punto de vista de la medicina occidental es la que nos permitiría decir dónde estamos más cerca de la realidad. Los metaanálisis, como ser este metaanálisis de leucemia y exposición materna, muestra claramente que la exposición de la madre a agroquímicos aumenta más de 2 veces el riesgo que los hijos de esa madre tengan leucemia infantil. Y estos son metaanálisis, medicina basada en evidencia, y los estudios de la Universidad de McMaster de Canadá,
que es donde surge toda la corriente de medicina basada en evidencias, son claros en que claramente las evidencias de los estudios epidemiológicos muestran que los agrotóxicos enferman a la población. La siguiente. Los agrotóxicos son todos armas químicas venidas de la industria bélica. Quiero mostrarle esta. Esta nos la acercó el profesor Escrimín, que fue decano de la Facultad de Medicina de Damián en la década del 70, que se tuvo que exiliar porque lo perseguía la 3A. Y el doctor Escrimín actualmente es el profesor de Fisiología de la Facultad de Medicina de la UCLA en California. ¿No? O sea, el profesor Escrimín sigue trabajando bastante mayor con todos estos temas. Él nos mostraba que el 40% de los genes de las plantas son los genes que tenemos nosotros en nuestro genoma. Que el 60% de los genes de los insectos los compartimos nosotros, está en nuestro genoma. Y que el 85% de los ratones, de los genes de los ratones, también los tenemos nosotros. O sea que si nosotros vamos a actuar con químicos para modificar mecanismos biológicos que están condicionados por estos genes, ¿por qué creemos que a los humanos no nos va a hacer nada? ¿Qué creemos que somos de otro planeta? ¿Que estamos en otra dimensión? Somos parte de la misma evolución de las especies, lo sabemos bien. Si estamos tirando veneno nos vamos a envenenar a nosotros. A ver, para terminar. Esta quiero mostrarle, porque a todos nos gusta tomar un poco de vino. No solamente se usan estos agroquímicos en las hojas, sino se ha acostumbrado a usarlo para producir todo tipo de alimentos. Porque han puesto la idea de que con químicos podés trabajar mucho más fácil. No hace falta que desyuyes los viñedos, sino echarle glifosato. ¿Ves? Echarle glifosato, no saques la maleza de abajo del viñedo y no tenés que trabajar tanto. Pero el glifosato de esos viñedos, el vino de esos viñedos tiene glifosato. Está detectado y es claro que está impregnado de esos productos. Y por último, nuestro principal planteo, nuestro principal reclamo es que se prohíban las fumigaciones aéreas, porque desde el punto de vista médico nosotros, ¿qué hacemos cuando tenemos un paciente? Si tiene fiebre, le bajamos la fiebre, después vemos qué le produjo la fiebre, pero hay que bajarle la fiebre. Acá lo más grave es la fumigación aérea. Con la fumigación aérea es incontrolable y la cantidad de aplicaciones es impresionante. Inclusive después llueve y el agua de lluvia tiene los productos que han estado fumigando. Estas vacas estaban pastando, pasó un avión fumigando. Esto es una foto del diario de La República porque fue un escándalo. Pero eso pasa todos los años en distintos pueblos y se oculta en distintos pueblos de la Argentina. ¿Qué pasó? Los europeos, por una directiva de la Unión Europea, prohibieron las fumigaciones aéreas en todos los países de la Unión Europea. Y acá nosotros tenemos una fuerza aérea sojera que tiene 800 aviones que está fumigando masivamente y sobre todo en las provincias del norte, donde los empresarios, los dueños de las plantaciones son pools de siembra o son grupos como Grobo Copatel que no tiene vínculo con la población y manda los aviones a fumigar. En la pampa húmeda, donde los productores son del lugar, tienen más cuidado, fumigan en avión. Un 10, un 20% de las aplicaciones las hacen con avión, pero en los lugares donde son la mayor cantidad de unidades productivas las hacen directamente. Estos son lechones malformados, igual que nuestros niños. Estos lechones se alimentaban con alimento balanceado generado con soja transgénica y los dinamarqueses empezaron a encontrar que tenían hasta un 30% de abortos. Se les morían los lechoncitos al nacer, nacían malformados. Cuando le cambiaron el alimento a las lechonas, a las chanchas, y le empezaron a dar alimento que no tenía soja argentina, volvieron a tener una tasa de malformaciones y de abortos del 1 al 2%. Y Dinamarca y Holanda ya decidieron que desde el año 2014 no nos compran más soja transgénica, nos compran soja orgánica, que también producimos. Y esto se dio por las cantidades que tenían en el maíz y soja de glifosato como residuo que nosotros vamos adquiriendo. Bueno,